El impuesto de delineación urbana es la declaración y pago que se realiza cuando existe una construcción nueva o refacción de las existentes. Su base gravable es el costo estimado de mano de obra más la adquisición de materiales, compra y arrendamiento de equipos, más todos los gastos y costos diferentes a la adquisición de terrenos, financieros, impuestos, derechos de conexión de servicios públicos, administración, utilidad e imprevistos, lo que equivale al monto total de presupuesto de obra o de construcción. La planeación distrital fijará mediante normas de carácter general el método que se debe de emplear para determinar este presupuesto. Se entiende por monto total de presupuesto de obra o construcción el valor ejecutado de la obra, es decir, aquel que resulte al realizar la construcción, ampliación o modificación, adecuación de obras o construcciones, dentro del término de la vigencia de la licencia incluida su prórroga. El hecho generador del impuesto de delineación urbana lo constituye la ejecución de obras o construcciones con licencia de construcción o reconocimiento. Sus tarifas, bajo el Acuerdo 352 del 23 de diciembre de 2008, en desarrollo de lo dispuesto en la tarifa del impuesto de delineación urbana, es de un anticipo del 2,6%, aplicable al monto total de presupuesto de obra o construcción, y una declaración del 3% aplicable a la diferencia del valor real de la obra. Bueno, ¿cómo se liquida el impuesto de lineamiento urbano en Bogotá? Existen dos formas. Uno es el anticipo del impuesto. Este se calcula sobre el presupuesto estimado de obra y que se debe realizar para la solicitud de la licencia de construcción. La tarifa que se aplica para el pago del anticipo es del 2,6%. La otra forma es declaración y pago del impuesto. Este se hace calculando sobre el valor real de la obra y que se debe realizar dentro del mes siguiente a la finalización de la obra o al último pago o abono en cuenta de los costos y gastos, imputables a la misma o al vencimiento del término de la licencia incluida a su prórroga. La tarifa que aplica para la declaración es del 3% de la diferencia entre el impuesto y el anticipo pagado, descontando la inflación. Para esto, al momento de realizar el cálculo, se deberán convertir los valores a USC. Esto quiere decir unidades de valor constante, que serán definidas por la Dirección Distrital de Impuestos de conformidad con el ICCB, Índice de Costos de la Construcción de Vivienda, certificado expedido mensualmente por el DANE. Hay que tener dos elementos importantes, hay que tener en cuenta para liquidar ese impuesto de alineación urbana. El primero es la base gravable, que la cual equivale al monto total del presupuesto de obra de la construcción. La planeación distrital fijará mediante normas de carácter general el método que se debe emplear para determinar este presupuesto. El monto total del presupuesto de obra o construcción se entiende que es el valor ejecutado de obra, es decir, aquel que resulte a realizar para la construcción, ampliación, modificación, adecuación de obras o construcciones dentro del término de la vigencia de la licencia incluida su prórroga. Y el otro factor importante para tener en cuenta es la tarifa. De acuerdo al artículo 352 de 2008, la tarifa del impuesto de alineación urbana es del 3%, salvo el causado sobre el pago realizado a título de anticipo, que se refiere al artículo 7 del acuerdo 352, el cual se liquidará la tarifa del 2,6%. Bueno, en Bogotá, para los actos de reconocimiento de la existencia de edificaciones en el Distrito Capital de Bogotá, de soluciones exclusivamente habitacionales desarrolladas en los estratos 1 y 2, la tarifa aplicable es del 1%. Para los demás actos de reconocimiento la tarifa será del 2,6%. Esto pues aplica para la ciudad de Bogotá. Es para comprender la forma de liquidación, se da por medio de la aplicación de las tablas de valores,
donde se adoptan los conceptos de licencias de construcción, ampliación, modificación, adecuación y reparación. Esto todo previsto para la liquidación, donde adoptan variables que determinan precios unitarios por metro cuadrado de construcción para su liquidación y la manera de realizar el incremento anual. Se fija también un método para determinar el presupuesto de la obra que sirve de base para liquidar el impuesto. Adopta también los costos mínimos para el cálculo de la base gravable del impuesto de alineación urbana, la cual será el monto del presupuesto de la obra o construcción. Los costos mínimos para el cálculo de la base gravable del impuesto de alineación urbana se adoptan mediante la resolución 0574 del 2007 de la Secretaría de Educación Distrital de Planeación. 2004 y 2005, el periodo en que se presentaron las declaraciones del impuesto de delineación urbana, la normativa vigente se permite que es una contribuyente que determinará por medio del costo de la obra o construcción, adquisición de materiales, compra y arrendamiento de equipos en general, todos los gastos imprevistos que puede tener esta obra. Cabe precisar que solo hasta la expedición de la resolución la Secretaría Distrital de Planeación determinó la reglamentación donde la base gravable del impuesto de alineación urbana se podía determinar de acuerdo con el presupuesto de manera expresa. Y esto con la obligación de determinar una base o un presupuesto, el cual se determina con un fundamento y un costo estimado. Debe tener los datos de indicios obtenidos, de los datos estadísticos obtenidos en varios sectores económicos, donde estos deben ser presentados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Dirección Distrital.